Y la teoría que vamos a ver es en relación directa con la práctica que estamos haciendo. A partir de lo que quedamos en la clase pasada. Con respecto a la evaluación, ya estoy terminando de revisar. Les pido que tengan un poquito de paciencia, que son casi 150 exámenes los que tengo, sí, en total. Y estoy además revisando con detenimiento para poder darle la retroalimentación que necesitan, ¿sí? Yo pienso que ya este fin de semana termino todos los grupos. Quiere decir que ya la próxima clase lo tienen. Ahora quiero ver algunos estudiantes que faltan por entregar. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Lisa. Ya. Sí, Lisa. Ya, a ver. A ver si están aquí. No. Bien, David Toledo, hoy estás con tu nombre, sí. Hola. Sí, Lisa, estoy. Hijo, ven acá, tú no has entregado el examen. ¿Qué te pasa? Sí, es porque me había entregado, pero debido a que la plataforma ya no dice la palabra de dar entrega. Ya, pero ya tú lo tienes terminado. Sí. Ya, entonces yo después de la clase te voy a abrir el plazo para que lo puedas entregar. Pero Bueno, yo puse en el grupo, hijo, yo puse en el grupo que los que no habían entregado se comunicaran conmigo. Revisa para que veas que está ahí desde la clase pasada. Bueno. Ya, entonces estate atento porque después de terminando la clase yo voy a ampliar el plazo. Aunque habría que, bueno, entonces si yo lo amplié para todos o lo amplié para alguien nomás. Ya, al final de la clase tú revisas, ¿está bien? Bueno, está bien. Ya, entonces ya contigo está claro.
Mm, ya. Me pareció que Adriana estaba aquí, que Adriana Barba estaba. Ahora ya no la veo. Ya. Hola Kevin, buenos días. Buenos días, Lisa. Oye Kevin, ¿tú no has entregado examen? O sea, no te Yo le estoy entregué preguntando, mi te examen. estoy afirmando, ¿sí? ¿Cómo? Dime, hijo. Le entregué, le digo, Lisa. ¿Y por qué no me aparece ahí en entregado? Le entregué retrasado como 2 minutos. Pero el examen. Sí, había 2 que subió usted. No, el examen parcial. Subió 2 prácticos, creo, de ese Ajá, examen. los prácticos sí, pero el examen parcial. ¿Te falta el examen parcial? Los prácticos los subí, licenciado, y subió 2. Ya, los prácticos sí, y el examen parcial. Ahí lo voy a mostrar yo. A ver, mira. Ah, ya, es que lo subiste en Word. Eso es lo que pasa. Pero, a ver, esto, déjame revisar un momento. Ya. Ya, Kevin, entonces, escucha, yo te voy a ampliar el plazo
ahora cuando termine la clase, para que tú bajes ese documento y lo vuelvas a subir en PDF. ¿Me explico? Está bien, licenciado. Tiene que ser en PDF porque si no, por eso es que no me salía a mí. Porque como está en Word, no me sale cuando yo reviso. No sale el documento, por eso tiene que ser en PDF. Y aquí está Bruno, está. Bruno Paolo está también. Está en clase. Bruno Paolo también tiene que cambiarlo a formato PDF. Es Bruno Paolo. A ver. Ampuero Ortiz. Ya. Alejandra. Hola. Muy bien. Bueno, después veré esto. Listo, jóvenes. Buenos días. Ya después veré los que, bueno, ya los que les he dicho que les voy a ampliar el plazo para que puedan enviar o lo que tienen que cambiar a Word. Ya yo después de la clase lo hago y me comunico con ustedes. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Tenemos 24. ¿Quién puede apoyar en la moderación? Yo licencio, o sea. Nicolás, gracias, Nicolás. Bien.
Voy primero a descargar la asistencia. Ya. Ya está. Listo, Nicolás, ya está. ¿Ya te salió, no? Sí, licenciado. Perfecto, Ya. gracias. Bueno, miren, vamos a comenzar. Yo les dije en la clase pasada, al final, que íbamos a ver un poco un esquema, que en este caso es una redacción del proceso de investigación, para que lo tengamos claro. Les pido, por favor, que interactuemos aquí, para que ya nos quede claro cómo incluso conectar o incorporar en la investigación lo que vimos con respecto a los procesos lógicos, ¿verdad? Y los métodos teóricos. Recuerden que como nosotros estamos haciendo investigación documental y que es una investigación cualitativa, como ya vimos incluso en el video, y que además de eso solo trabajamos con documentos, por lo tanto, nosotros no hacemos ningún tipo de trabajo ni de utilización de métodos que tengan que ver con lo empírico, o sea, que tengan que ver con el intercambio de personas, entrevistas, encuestas. Trabajamos solo con documentos publicados, procesando esos documentos, para sacar la información que estos documentos tienen y que nos van a permitir escribir el artículo. Ese es el proceso, ya lo conocemos. Realizar el perfil y escribir en el artículo. Entonces, aquí en este documento que yo les voy a pasar después de la clase, ya integra todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y entonces hablamos de investigación documental para problemas de desconocimiento. A ver, cuando nosotros tenemos un problema de desconocimiento como el que nos ocupa, cada uno de ustedes ha identificado un problema de desconocimiento en sí, motivador, interesante, importante, pero además ese problema de desconocimiento repercute en sus compañeros de la comunidad académica NUR de su carrera, en la mayoría, ¿verdad? Hay quienes pueden ser que tengan otro público, pero creo que en este grupo todos tienen como público objetivo áreas de la comunidad académica, ¿verdad? Pregunto eso. Todo el mundo, ¿verdad? Tiene o su área y carrera, o su carrera sola, ¿no? O la comunidad académica NUR. ¿Hay alguien que salga de eso? ¿Hola? No, ¿no? Todo el mundo está ahí. Bien, entonces, ese problema de desconocimiento no es solo suyo, sino también de su público objetivo. Ahora, miren acá. Aquí voy a ver en cuánto está la letra aquí, el interlineado. Vamos a ponerlo en unos 5 todo para que no sea fácil. Es cortito esto y está bien estructurado y didáctico para que entendamos bien. Entonces, como nosotros tenemos un problema de desconocimiento que implica que solo vamos a realizar investigación documental. Y ahí que vamos a usar en primer lugar, y esto estén atentos porque esto es para cuando ustedes hagan su marco metodológico. En primer lugar, nosotros vamos a usar el método de análisis o revisión documental. Eso es lo primero. ¿Por qué? ¿Qué nos permite el método de análisis y revisión documental? A partir de sus técnicas, la búsqueda, la recopilación y la selección de la información, ¿verdad? Los 3 primeros pasos que hacemos. Entonces, a través del método de análisis o revisión documental, yo voy a buscar, recopilar y seleccionar la información. Ahora, sabemos que después de la
selección viene el procesamiento y la sistematización de la información. Entonces, eso lo hacemos a través de ¿qué? De los procesos lógicos que vimos, análisis y síntesis, ¿verdad? Concreción, abstracción, inducción, deducción, los que su tema merite, y además de otros métodos teóricos, ¿no? Entonces, aquí incluso vamos a aprovechar, lo voy a quitar un momentito, vamos a ponerlos para que lo tengamos claro. Procesos lógicos. ¿Cómo? Análisis y síntesis. Concreción. Con C. Abstracción. O inducción, deducción. Y otros métodos teóricos, como teórico lógico, dialéctico, o causal, sistémico, o causal. Ahora, miren, ¿qué quiere decir esto? Siempre ustedes van a utilizar el método de análisis de revisión documental para buscar, recopilar y seleccionar la información. Ahora, para poder hacer el procesamiento y la sistematización de la información, ustedes tienen todo este juego de procesos lógicos o métodos teóricos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pueden usar análisis y síntesis, pueden usar concreción, incluso concreción, abstracción lo pueden usar a la vez del análisis y síntesis, pueden usar inducción y deducción, y pueden usar en dependencia de su tema, el histórico lógico, el dialéctico, ¿verdad? El sistémico o el causal, aunque este es un poco más difícil que lo usen, porque generalmente en nuestras investigaciones documentales no nos preguntamos cuáles son las causas, porque eso ya implica una interacción con la realidad a través de métodos empíricos, ¿verdad? Porque usted a nivel de teoría puede pensar que las causas de algo pueden ser X, pero eso, aparte de los documentos que usted procese, para comprenderlo, tiene que incidir en la realidad, a través de entrevistas, de encuestas y demás. Por eso, por eso es que este método causal no se usa mucho en investigación documental. Ahora, aquí lo que querría es que me pregunten, para yo ayudarlos desde el tema, qué proceso lógico y qué método puede usar. De todas maneras, yo les voy a dar un modelo para hacer el marco metodológico, pero es importante que comprendan esto y por qué y en qué me ayudaría un determinado método de esto y proceso lógico a profundizar en el tema que yo estoy investigando. A ver, ¿quién me pregunta? Aprovechen esto, por favor, desde su tema para yo orientarlo con esto.
Vamos. Yo lo hice. A ver, ¿quién me habla? Nicolás. A ver, Nicolás, vamos. ¿Cuál es tu tema? Recuérdamelo. Ese ya le dio es... Estoy abriéndolo. Ya. Recuerden, ya tienen que saberse de memoria eso, hijo. No quiere decir que lo reciten tal y con exactitud, pero ya yo tengo que saber, yo estoy investigando sobre tal cosa, sobre inteligencia artificial, yo estoy investigando sobre turismo, yo estoy investigando sobre tal, ya tienen que saber eso de memoria. ¿Sí? A ver. Y vayan teniendo los otros, los que quieran que los apoye aquí, vayan teniendo sus temas ahí a mano para que podamos ver esto. Porque al final, miren aquí abajo, ¿ven? Esto es lo que permite procesar la información, o sea, hacer lo que hemos hablado todo el tiempo, buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. Porque solo haciendo eso yo tengo la información bien organizadita para escribir mi artículo de revisión. La pobreza como factor que dificulta el acceso a la educación de niños, Ya, adolescentes y jóvenes. ya. Por ejemplo, mira, aquí el proceso lógico. A ver, análisis o revisión documental lo tienes que usar sí o sí, ¿verdad? Porque Sí. tienes que buscar, recopilar y seleccionar información. Eso está clarito, ¿verdad? Eso no tiene mayor complejidad. Ahora, cuando hablamos de los procesos lógicos, por ejemplo, los voy a quitar todos. Voy a quitar para que vean. Análisis y síntesis es perfecto. Estos dos, mira. Análisis y síntesis, vamos a ir por parte. Es perfecto para ti y lo puedes combinar con concreción y abstracción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú estás viendo, incluso vamos a verlo todo a la vez, el método sistémico. Entonces tienes, fíjate, en tu marco metodológico, tú tienes el método de análisis o revisión documental para buscar, recopilar y seleccionar la información, y para procesar y sistematizar la información, tú tienes los procesos lógicos de análisis y síntesis, de concreción y abstracción y el método sistémico. ¿Por qué? Vamos a empezar vamos a hacer ingeniería inversa. Vamos a empezar por el método sistémico. Tú dices que las causas, tú hablaste de las causas, o cómo dijiste, factores, cómo... Como factor, sí. Ya, entonces tú tienes no solo el método sistémico, sino el causal también. Porque tú te das cuenta que estás tratando de determinar factores que inciden en esto, ¿no? A ver, vuelve a repetirme tu tema, por favor, vuelve a repetírmelo. Listo. Voy a escribir, dale despacio que voy a escribir lo que abajo. Nicolás, ¿verdad? La pobreza como factor que dificulta el acceso a la educación de Ya. niños, adolescentes y jóvenes. El acceso de A la niños y educación. adolescentes. Sí, de Sí, niños y sí. adolescentes. Niños, adolescentes y jóvenes en la ciudad de Santa Cruz. Pero recuerda que esto es solo investigación documental, Sí. que tú solo tienes que guiarte por documentos que aparezcan. Sí.
Aquí hay un detallito en la redacción que es necesario mejorar un poquito. Hay un micrófono abierto, por favor, cuidado. Hay un micrófono de alguien, de una muchacha. ¿Tú pusiste la pobreza o pobreza nomás? La pobreza. Ya. Mira, vamos a cambiar, porque fíjate, a ver, te explico. Está bien, el tema está bien, lo que tenemos que ver es la reacción. La pobreza como factor que dificulta el acceso a la educación de niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ya. El acceso a la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Sí. Esos temas Mira, que están en verde es los que tengo que utilizar, listen. sí, este no, ahora no, porque yo pensé que tú estabas preguntando por causas y no. Sí, ahora lo vamos a ver. Lo que quiero es ver que otra, si mejoramos la redacción de esto, para que quede más claro, la pobreza como factor que dificulta, porque aquí debería ser, por ejemplo, la pobreza como factor que dificulta el acceso a la educación a niños, adolescentes y jóvenes, pero no me gusta eso, ¿eh? Pero así debería ser, el acceso a la educación a niños, adolescentes y jóvenes. Yo lo tengo niños como adolescentes y jóvenes. Sí, sí. Ya, a ver, vamos a ver una cosa. Vamos a probar otra reacción aquí. Recuerden, miren, esto demuestra lo que estábamos hablando, de que siempre es perfectible de mejorarlo todo. Y vamos y hasta puliendo hasta que nos quede perfecto. Por ejemplo, si hacemos así, a ver, Buen día, Alicia. buen día. La pobreza. Entonces, el tema uno lo puede como que mientras, mientras uno va avanzando puede hacerlo un poco más Claro, específico. claro. Miren, cuando uno va investigando, se va dando cuenta de que hay que afinarlo más, de que hay que precisar más. Incluso uno se puede dar cuenta de que está mal planteado y que hay que plantearlo de otra forma. Claro que lo pueden mejorar, pero si no estaríamos muertos. Si nosotros no nos levantáramos cada día pensando en que podemos hacer las cosas mejor, imagínense ustedes. No, todo. Esa es la dialéctica, el cambio, la transformación constante.
Léeme como tú lo tienes escrito. Ya. La pobreza como factor que dificulta el acceso a la educación de niños, adolescentes y jóvenes en la ciudad de Santa Cruz. Ya. Ya, entonces mira, es sencillamente cambiar esto. Porque habría otra opción. ¿Ves? Mira, cambiar el D por el EN. Mira. ¿Ya? Habría otra opción. A ver, vamos a probar otra opción. Y es así, ustedes van probando opciones. Y miren, es una maravilla que nosotros tengamos la computadora, que podamos hacer esto y no estar escribiendo y volviendo a escribir como era antes en la época de nuestros abuelos y demás. ¿Han visto las publicidades que salen ahora? Tratar de oír y de comunicarte como era hace 15 años. ¿Vieron? ¿Han visto esas publicidades? Sí. Así es. Pero también uno dice, ¿qué pudiera hacer Albert Einstein con la red de redes y una computadora, ¿no? ¿Se imaginan eso? Uf, maravillas, ¿no? Así es. Así es. Ya. Esta es otra opción, pero esta me parece la mejor. Esta me parece la mejor. ¿Ya? Entonces, es sencillamente que donde tú pusiste de niños, ponerle en niños. La pobreza, ¿Ya? claro, la pobreza como factor que dificulta el acceso a la educación en niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos esto. Ahora mira, vamos a empezar por aquí. El método sistémico, ¿qué cosa es lo que plantea? Y atentos todos los demás para que se vayan dando cuenta cómo, porque esto es prácticamente para todos. Esto que voy a explicar para Nicolás le sirve a todo el mundo. Miren, mira Nicolás, ¿qué cosa es un sistema? Por ejemplo, nuestro cuerpo. ¿Cuántos sistemas tenemos en nuestro cuerpo que nos permiten estar vivos e interactuar con el mundo que nos rodea? ¿Cuántos sistemas tenemos? O dime alguno de los que recuerden. Sistema respiratorio. Exacto, vamos a partir de ahí. Si no respiramos, estamos muertos. Entonces, Así. pero ese sistema, ¿qué implica? Un grupo de órganos, ¿verdad? Sí. Un grupo de órganos interconectados que intervienen en un determinado proceso. Ahora, fíjate que en la respiración trabaja hasta la sangre, ¿verdad? Que traslada el oxígeno, ¿eh? Y los pulmones y una serie de órganos interconectados conforman un sistema. Un sistema, por lo tanto, ¿qué cosa es? Una estructura que tiene componentes que cada uno realiza una función, que están interconectados, y el realizar de cada uno de su función completa un objetivo mayor o una función mayor. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, ¿eh? Por ejemplo, nuestra clase es un sistema. Un sistema donde hay seres vivos, que somos nosotros. Además de los que pueden estar a nuestro alrededor. Y de una forma están en cierto modo presentes. Porque a veces yo estoy aquí dando clase y viene un gato y se me pone aquí. Así. Entonces, Sí. sí, claro, y de pronto ya forma parte de esto, aunque sea solo la imagen. Entonces, eso es, en ese sistema estamos nosotros, fundamental. Si no estoy yo y no están ustedes, la clase no se puede hacer. Entonces, fíjense la importancia de esos dos elementos del sistema. Pero además de eso, ¿qué otros elementos hay en el sistema para que nuestra clase se dé? Pregunto, y en general, no solo Nicolás, cualquiera puede responderme eso.
¿Qué otros elementos están en el sistema? Si yo estoy hablando que de la clase como un sistema, de la clase virtual como un sistema, y los dos primeros elementos que hemos identificado en ese sistema somos nosotros, ¿verdad? Fíjense. ¿Verdad? Elementos. Primero, el profesor o el docente y los estudiantes. Muy bien. Esos son los dos primeros elementos. ¿Qué otro elemento? Dispositivo. Exacto. Dispositivos de conexión o dispositivos, ¿verdad? Sí. Llamémoslas de conexión. ¿Aquí hay alguien de sistema? ¿Tú eres de sistema, Cielito? Hola, ¿quién me habló? La No, muchacha. Lisa, no soy de sistema. Ya, pero está bien tu apreciación, pero quería tener el término justo. ¿Hay alguien de sistema? Ya, entonces dispositivo serían móvil, por ejemplo, como opción, ¿verdad? Hay muchos que se conectan por el móvil. PC, laptop, e incluso a través del tablet puede conectarse, ¿verdad? Sí. Ya, fíjense. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento en el sistema? Porque esto, fíjense, en términos, esto es, Hardware. ¿no? Ajá. El contenido. A ver, sí, pero vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Miren, el docente, los estudiantes y todo el contenido comunicacional o de aprendizaje que compartimos. Aquí esto podemos poner como componente también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje que se diseña y ejecuta. ¿Verdad? Esto mismo que estamos haciendo aquí. Ah, vamos a explicar todo esto. Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a resaltar, vamos a partir de un documento, vamos a hacer un ejemplo de sistema. ¿Se dan cuenta? Miren, este es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se diseña y ejecuta en todos sus elementos. Tiempo, todo, lo que uno tiene en cuenta. Tiempo, contenido, cómo va a compartir cada contenido. Fíjense cuántas cosillas tiene. Incluso muchos de estos tienen otros elementos en sí. Hasta ahí estamos bien. ¿Quién es la que nos está apoyando a Nicolás y a mí? Yuleni. Yuleni, perfecto. Miren cuántos elementos en la clase como sistema. Pero ¿qué más? Señores, ¿a través de qué estamos haciendo esto? De una programa? aplicación, de una plataforma. La plataforma Microsoft Teams. ¿No? Sí. ¿Y qué más? El internet. Exactamente. Conexión a internet, que si usted la analiza, tiene una serie de elementos dentro, ¿verdad? Que si su router, que si no sé qué, que
quien le suministra, todo, hay una cantidad de cosas tremendas aquí. Y por último, la red de redes, ¿no? Una cosa es la conexión y el otro el internet en sí, ¿no? Aquí hay varios elementos. Miren, se dan cuenta todo lo que tiene, y si seguimos pensando encontramos más, pero incluso muchos de estos se desglosan en otros. Entonces fíjense todos los elementos que tiene nuestra clase virtual como sistema. ¿Ahora se entendió? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, Lice. Ya. O sea, Sí. si fallan estas cosas, y estos son los principales, si fallan, es muy probable que no se pueda realizar la clase. Miren, si no existiera la red de redes, si hay algo que tumbe la red, ya no se puede dar la clase. Si no nos podemos conectar, no se puede dar la clase. Si la plataforma de Microsoft Teams tiene problemas, no podemos conectar la clase. ¿Ustedes tuvieron clase ayer en la tarde? ¿Alguien tuvo clase en la tarde? Yo estuve en la noche y la misma plataforma se colgó para todos. Exactamente. Perfecto, porque lo digo porque yo no tuve clase, por suerte mis clases todas son por la mañana y así tempranito, pero vi a los profesores quejándose y también hubo una información incluso oficial de que la plataforma estaba con problemas en los Estados Unidos. Seguramente. Porque ¿Se no dan me cuenta? Exactamente, ahí lo tienen. Entonces, cada Sí, uno de Lice, estos, sí, Lice, dime. al mediodía también hubo problemas con una Ay, materia. El licenciado se molestó, no se podía grabar la clase. exactamente, lo vi también que decían que no se podía grabar la clase, que habían perdido la clase, no sé qué. Sí, Nosotros pero por suerte no tenemos ese problema, ¿verdad? No tenemos ese problema. Ahora me asusté y revisé si estábamos grabando y si estamos grabando. Entonces, fíjense, si no tenemos la red, estamos fritos. Si no tenemos la conexión, estamos fritos. Si se friega la plataforma, estamos fritos. Perdón, si se nos friega la computadora o el dispositivo móvil, ¿verdad? A través del cual estamos conectados, también. Si no lo hacemos bien, también afecta. Quizás no impide que se realice la clase, pero también afecta. ¿Pero qué afecta? Por ejemplo, si yo no estuviera haciendo esto, ustedes no entenderían bien el método sistémico. Si yo no estuviera haciendo esto que estoy haciendo aquí. Y es precisamente esto, el diseño y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel didáctico, para que ustedes comprendan. Si no hubiera contenido que compartir, no hay clase que dar. Si no estuvieran ustedes o no estuviera yo, ahí tenemos el problema. ¿Está claro? Recuerden cuando perdimos la clase. Entonces, ahí tienen. Entonces, ¿qué cosa es un sistema? ¿Qué cosa es lo que hace el método sistémico? El método sistémico es ayudarte a comprender el fenómeno que tú estás estudiando como un sistema. Y en el caso tuyo, Nicolás, que estás planteando a la pobreza como factor que dificulta el acceso a la educación, ¿dónde estaría entonces la visión como sistema de eso? ¿Cómo funciona eso como sistema? ¿Cómo puede funcionar como sistema? A ver, En a la partir de la pobreza, explicación. ¿Eh? en la pobreza, Exacto. Lo primero es el acceso a la educación, ¿verdad? Lo primero es la el acceso a educación. la educación. Ahora, lo segundo de cosas es niños, adolescentes y jóvenes. Y la pobreza como factor de dificultad.
Entonces, es un sistema. Por un lado tienes, ¿qué cosa? Los niños, adolescentes y jóvenes, su posibilidad de acceder a la educación y la pobreza como un factor que dificulta el acceso a la educación. Ahora, Nicolás, tú tienes que tener en cuenta también lo siguiente, porque aquí tiene que haber un factor, te digo para que lo tengas en cuenta cuando estés investigando, porque ahora cuando empieces a recopilar información, te vas a dar cuenta de algunas cosas. Porque a veces, voy a quitar todo esto, a veces no es que la pobreza, porque tú estás haciendo, dificulta el acceso. Bueno, a veces la pobreza no solo dificulta el acceso, sino incide en la calidad de la educación o en la calidad del proceso educativo que el niño está llevando a cabo. ¿Por qué? Te explico. El niño va a la escuela. O sea, que sea pobre no ha impedido que entre a la escuela. Hasta ahí estamos bien como posibilidad, ¿verdad? Sí. Ya. Pero ese niño sale de la escuela y tiene que trabajar. O tiene que ayudar a su mamá por la noche, por la madrugada, a hacer las cosas que tiene que vender por la mañana, mientras él está en la escuela. Y sale de la escuela y va a ayudar a su mamá a vender. ¿En qué tiempo ese niño estudia? Hace sus tareas. Más le va a dar importancia al trabajo o ayudar a su mamá. Por necesidad, claro que sí, por necesidad. Entonces, fíjate que aquí, en esto que te estoy diciendo, hay toda una idea para replantear este problema, porque no es solo dificultar el acceso, no solo dificulta el acceso, porque puede que acceda, y si accede, entonces ya no funciona esto que tú estás diciendo. ¿Comprendes? Sí, sí. Si el niño accede a pesar de la pobreza, entonces ya el problema que tú estás planteando no capta esto que yo te estoy diciendo. Entonces habría que hablar aquí, yo creo que por ejemplo, dificulta el acceso. Ahora, ¿aquí es obligatorio para los niños estudiar por ley? Aquí no. Anótate, tienes que revisar eso. Ya, vaya. Sí, ¿qué dice la Constitución? Porque en la mayoría de los países es obligatorio estudiar hasta nivel secundario. Por ley. Revisa eso. Yo también creo que aquí está hasta secundaria. Ajá. Revísalo, Nicolás, porque si es así, te das cuenta. Ningún niño puede dejar de estudiar porque los padres pueden ser penados por eso. No quiere decir que no suceda, porque aquí ustedes saben que la mayoría de las leyes no se cumplen. No quiere decir que no suceda, pero ahí tienes un elemento importante. No es por salirme del contexto, pero mayormente exigen en los trabajos, por lo menos que tenga base de estudio, así. Sí, dice la ley 070, reconoce la educación como un derecho fundamental. La educación es obligatoria hasta el bachillerato, sí, y gratuita en todos sus niveles hasta el superior. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, eso es un elemento que tú tienes que tener en cuenta en tu investigación, que es que es obligatorio según la Constitución. Hasta el bachillerato es de enseñanza secundaria. Claro, el tema. Ahora, mira, a mí me parece que aquí podría crecer esto, por ejemplo, que dificulta el acceso
Ahora, cuando tú hiciste una investigación previa, tú determinaste en esa investigación previa que hay niños que la pobreza no los deja entrar a la escuela. ¿Tú identificaste Sí, esos casos? ¿Eh? sí, algunos, Que pero están, sí también no es están por que no están escolarizados. sí, Porque por el además aquí tema, hay, como acabamos de decir, sí, de la necesidad. pero por otro lado, tú tienes que la Constitución dice que es obligatorio. Claro, más Entonces, me fui también, como lo acaba de plantear usted, la calidad, ya que, como ahí dice, es gratuita en solamente instituciones públicas, ¿no? Y no podemos entonces, comparar una institución pública con una institución bueno, privada. y no importa, pero es a la que tú tienes acceso. Y Sí, hay muchísima gente muy bien formada que estudiaron en universidad pública, en el sistema público. Incluso tú sabes, eh, cuando las empresas aceptan a jóvenes profesionales, ¿qué universidad está en primer lugar? ¿A graduados de qué claro. universidad ellos aceptan en primer lugar? De la Gabriel. Exactamente. Entonces, cuidado, cuidado. Aceptan en primer lugar a los que se graduaron en la Gabriel, y la Gabriel es el sistema público. Y la mayoría de esos muchachos que se gradúan en la Gabriel, ¿de dónde vienen? De instituciones públicas. La mayoría. Algunos no, pero la mayoría vienen de instituciones públicas. Generalmente los que estudian en instituciones privadas después van, o sea, instituciones privadas de nivel primario y secundario, después van a instituciones privadas universitarias también, o terciarias. Pero en la mayoría de los casos, los estudiantes de la Gabriel vienen del sistema público y son los primeros que aceptan en los trabajos. Entonces ahí tienen idea del cuidado, que no se puede tener una mirada peyorativa sobre el sistema, porque Sí, eso es verdad. eso refleja. ¿O tú crees que los empresarios van a contratar a alguien que no sabe por algo? Y yo tengo críticas profundas contra la forma en que se enseña en la Gabriel y todas las cosas, pero a lo mejor esa forma terrible en la que se enseña es lo que los hace prepararse fuertemente, porque prácticamente no les dan clase. Ningún profesor hace esto que yo estoy haciendo aquí. Llegan a ver, tomen nota, hagan esto, lo otro, aquello, nos vemos tal día, así. O los deja con el ayudante. Así funciona. ¿Saben eso, no? Sí, Sí, Lice. Yo pasé también Ah, allá. ya. Ya. Entonces ahí tienen. ¿Algún profesor hacía esto que estamos haciendo aquí? no. La verdad, no. Claro. Claro, es otro concepto. Entonces, a lo mejor eso es lo que los hace. Había algunos, sí, había algunos licenciados que eran buenos, y había un licenciado que eran pésimos. Claro, es una forma además, y ganan unos sueldos tremendos, sí. Bueno, entonces no vamos a salirnos de ahí. Entonces, habría que revisar, Sí, habría que revisar mi árbol, habría, viendo, el planteamiento, sí, habría que viendo mi revisar, árbol, yo sí, investigué, como usted me dijo, también casos por el tema de que hay veces que los padres mismos abandonan o los padres mismos tienen vicios. Entonces, aquí también en las instituciones públicas se paga, creo que 20 bolivianos, creo así. Pero entonces si estamos solos, eso nos dificulta y entonces tenemos que trabajar. Por ende, hay veces que también por eso preferimos trabajar para ganar más que seguir estudiando. Por eso ese tema lo escogí, que dificulta. En el mismo árbol lo redacto todo. No sé si ya lo ha visto mi tema. a ver, pero yo creo que tenemos que aquí que enriquecer esto, porque por ejemplo, si nos quedamos solo con el acceso, es que el niño entre o no, ¿te das cuenta? O que se provoque, o que haya determinadas dificultades para acceder. Vamos a poner Por aquí, eso. a ver, el acceso, la permanencia,
y la calidad ya. Ya, yo creo que así podríamos plantearlo mejor esto, Nicolás. Porque aquí tenemos todo, mira, tenemos qué dificulta el acceso por un lado. O sea, puede o no puede acceder. Pero si accede, dificulta la permanencia. Porque a lo mejor entraste, pero después no continuaste. Abandonaste, ¿verdad? Pero también dificulta, pero si permaneciste, dificulta la calidad de la educación. No la que tú recibes, sino la calidad de la educación en cuanto a la posibilidad que tienes tú, ¿verdad?, de realizar lo que te corresponde en el sistema, miren, en el sistema de la educación. No afecta a tus profesores, esto te afecta a ti, afecta al niño en su condición de estudiante. ¿Te das cuenta? Yeah. Por eso este término yo quisiera aclararlo más para que no se confunda, que no tiene que ver con lo que tú recibes, sino con la disposición que tú tienes que tener para hacer tus tareas, interactuar, no sé qué, estudiar y hacer todas esas cosas, porque si estás trabajando y ayudando por la madrugada, no sé qué, no duermes y entonces se afecta a todo, no duermes, no estudias, no nada, y entonces eso afecta la calidad de tu, pero no es la calidad de la educación, o sea, es la calidad del proceso que tienes que desarrollarse a partir de ti, ¿verdad? Del proceso que tiene que desarrollarse a partir de ti. ¿Se dan cuenta cómo hay cantidad de elementos y hay que pensar y revisar y analizar? Se me queda algo. Recuerden lo que vimos de actitud científica, ¿verdad? La importancia de la duda, de decir, está todo, no me falta nada, lo he visto bien. ¿Recuerdan ahora la clase aquella de actitud científica, verdad? Sí, Liz. Sí, yo le traigo varios casos que padres de familia no le da importancia a la ley 070, como le acabo de decir. Lo puedo redactar también ahí en el proyecto. No, o sea, no aquí, quizás no ponerlo aquí, pero sí Claro. ponerlo, ¿verdad? Al analizar los factores. Y ahí es donde viene esto, ¿verdad? Sistémico. Por un lado, todos los elementos que intervienen en el proceso, ¿verdad? Ya. La pobreza, los niños, la cuestión del acceso, la permanencia, la calidad, lo que significa para ti el concepto de calidad aquí, ¿verdad? No es la educación que se recibe. Este término lo podemos dejar, pero a la hora de tú hacer tu marco teórico conceptual y sobre todo tu situación problemática, sería explicar que lo que entiendes por calidad no es tanto la educación que el niño recibe, sino su disponibilidad a participar, ¿verdad?, de forma integrada, creativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, Luis. Aclarar conceptos, eso es válido, aclarar conceptos. Entonces aquí, pero ya estás concibiendo, lo primero que quiero es que concibas esto como un sistema. ¿Te das cuenta que es un sistema? Que todas estas cosas están interconectadas. Y estas cosas interconectadas hacen que se afecte, ¿verdad?, todos estos elementos de la calidad. Porque la pobreza, por ejemplo, trae una serie de consecuencias y se manifiesta de muchas formas.
Entonces, esa manifestación es la que hace que se dificulte el acceso, la permanencia y la calidad ya. Aquí podemos incluso cambiar la redacción. La pobreza como factor que dificulta el acceso, la permanencia y la calidad. ¿No hay alguna palabra que junte las tres? No, porque son tres cosas diferentes. Diferentes, ¿no? Sí. Claro. Una cosa es poder acceder o no. Otra cosa es permanecer o no. Y otra cosa es poder desarrollar todas las actividades que implica, ¿verdad? La enseñanza-aprendizaje. Lo que quiero ver una cosa aquí, porque hay un detalle que ahora me he dado cuenta, la pobreza como factor que dificulta. Fíjense cómo es el trabajo de un tutor de tesis, para que ustedes se den cuenta, porque nosotros estamos como si estuviéramos haciendo una tesis. El trabajo del tutor de tesis para ayudarlos a ustedes a concretar y definir y precisar su tema, problema de investigación. Porque innegablemente aquí hay un tema, hay un problema. El asunto es cómo logramos que las palabras que lo expresan reflejen realmente y con precisión lo que nosotros queremos saber. Ya, esto es importante, mira, Nicolás. Ya. ¿Por qué? Porque educación, a ver, como tú lo tenías, educación es un concepto que engloba la educación formal y la educación informal. ¿Cuál es la educación formal? Colegio. Todas las instituciones educativas, desde el nidito, no sé qué, no sé cuánto, hasta la universidad, esa es la educación formal. ¿Y cuál es la educación informal? La de la familia, la del barrio, la que sucede con tus amigos, la de la música que tú escuchas, las películas que ves, ese es informal. Entonces, en este caso no estamos hablando de la informal, sino de la educación formal. Entonces, así como está mucho mejor. La pobreza como factor que dificulta el acceso, la permanencia y la calidad de la educación formal en niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahora está mejor. Porque fíjate, es el acceso a la educación formal, es la permanencia en la educación formal, es la calidad de la educación formal. Entendida calidad de la educación formal, no por la que recibe el niño, sino por la calidad de su participación. Listo. Vamos a pedir. ¿Verdad? Sí. Incluso y ahora sí podemos ponerte
de la participación. A ver, vamos a leer otra vez. La pobreza como factor que dificulta el acceso, la permanencia y la calidad de la participación en la educación formal de O niños. preparación. No, porque es tu participación, ¿te das cuenta? Bueno, O sea, a ver, ¿puedes acceder o no? ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. La pobreza, ya. a ver, aquí son factores. Aquí está, la pobreza. Dificulta el acceso. ¿Qué quiere decir? Que puedes acceder o no, ¿sí? La pobreza dificulta la permanencia. ¿Permaneces o no? Y la pobreza dificulta la calidad de la participación Ya. en la educación formal. O sea, por lo que dijimos, el niño no puede, no tiene tiempo para estudiar, no tiene tiempo para hacer sus tareas, no tiene tiempo muchas veces para dormir. Y por eso dificulta la calidad de la participación en la educación formal de quienes, de niños, adolescentes y jóvenes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahí está. Ahora está mucho más claro. Porque solo teníamos el acceso. Pero no es solo el acceso. A veces el niño entra. Entonces, si entra, ya se quedaba fuera de tu planteamiento, sí. Ah, pero no solo esto entra. Puede entrar y no permanecer. Y abandonar la escuela. Así. O puede Como la entrar. práctica. Exacto. O puede entrar, no abandonar la escuela, pero la calidad de su participación es pobre. Así es. Ahí tienes ya todos los elementos. Listo, listo. Ahí estaría. Ven, jóvenes en general, como siempre, y gracias Nicolás por haber aportado tu tema. Por eso les digo, aquí estamos aprendiendo y no tienen que tener ningún tipo de reparo ni de pena en que hagamos esto, porque aquí estamos pensando juntos. Y así es como es la cosa. Esto no es malo para nadie, o sea, no es que eso refleje nada, no, al contrario, estamos apoyándonos, porque ese es el sentido de esta clase. Entonces, genial, Nicolás. Entonces, ahora, ¿te das cuenta cómo esto funciona como un sistema? Porque ¿qué es lo central en este sistema? Esto es lo central en este sistema. Porque eso dificulta, ¿qué cosa? El acceso, la permanencia y la calidad de la participación en la educación formal. ¿Verdad? De niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, todo esto conforma un sistema. Esto interactúa de diversas formas y genera todo esto. Por eso es que el método sistémico te permite comprender el fenómeno de la pobreza, ¿verdad? Dificultando los procesos educativos de niños en Santa Cruz de la Sierra. A nivel de acceso a la educación, en el nivel de permanencia, en el nivel de calidad de su participación. Ahí tienes el sistema. Ahora, esto que hemos hecho es análisis y síntesis, porque hemos analizado todos los elementos que tiene este factor, el problema como sistema. Hemos analizado cada uno de los elementos. Y después lo volvimos a unir. Es como decir, a ver, la pobreza, ¿qué genera? Y entonces descomponemos en sus partes. Y después volvemos a unir. Como hicimos análisis y síntesis, fuimos capaces de descomponer el impacto de la pobreza en los niños, jóvenes y adolescentes, adolescentes y jóvenes, el impacto de la pobreza
con respecto a las dificultades que genera en la educación que ellos tienen que recibir. Entonces, ahí analizamos y sintetizamos. Y esa síntesis nos permitió volver a redactar incluso tu problema de investigación. Ahora, el otro proceso lógico que puedes usar es concreción y abstracción. Y aquí lo hemos hecho también. Mira, la pobreza es lo concreto. Bueno, a ver, la pobreza, ¿cómo puede afectar la educación de niños, jóvenes y adolescentes? Te preguntas. Y empiezas entonces desde esa cosa práctica a la pobreza. Los niños, ¿cómo se manifiesta? ¿Verdad? Los padres no pueden pagar útiles escolares, los padres tienen muy bajos recursos y por lo tanto, y a veces ninguno, y por lo tanto, los niños tienen que participar en los procesos de la economía familiar y por lo tanto los niños no tienen tiempo, los niños al no tener útiles tampoco, también se afecta, ¿no?, su proceso de educación. Y así tú vas analizando cómo se manifiesta en la práctica. Ah, ya. Entonces, y eso es lo concreto, concreción, lo concreto, la realidad. Y a partir de ahí, tú teorizas, y esa es la abstracción, la capacidad de teorizar a partir de la realidad. Ah, ya. Entonces, mira la teorización aquí. Bueno, todos estos fenómenos que provoca la pobreza y su manifestación hace que los niños tengan dificultades para acceder a la escuela. O sea, que puedan incluso no acceder a la escuela, o que incluso si acceden a la escuela no permanezcan. Y que además, aunque accedan a la escuela y permanezcan, la calidad de su participación en la educación formal sea pésima, baja, Sí. muy mala. Ahí está, de lo concreto a lo abstracto. De lo concreto que pasa a teorizar sobre eso y explicar lógicamente. ¿Captaste la idea? Capté, me gustó el Licenzaque. ¿Viste qué interesante? Por eso yo les digo que esto es apasionante. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Es apasionante, es muy interesante. Pero además, miren, estas cosas que estamos haciendo, o sea, estas explicaciones nos sirven para todo. Porque van desarrollando nuestra capacidad de comprensión de la realidad, de interpretación de la realidad, de teorización, que es fundamental para vivir, no solo para la profesión. ¿Ya? Así mismo lo vamos a dejar porque así sirve para los demás. Entonces, ¿se entendió en general? A ver, la muchacha que nos estaba apoyando. Hola. Sí, le dicen, se entendió. Se entendió, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo funciona esto? Y estos que están marcados aquí son en general los más los más usados, los que más pueden usar. Ahora, hago una pregunta. De los que estamos en clase, ¿alguien tiene un tema como por ejemplo este? Yo voy a decir uno que podría ser las investigaciones y creaciones con respecto a la inteligencia artificial desde su surgimiento hasta la actualidad. ¿Alguien tiene algún tema así parecido que implique comprender un fenómeno que se ha desarrollado en el tiempo? Dicen, buen día. Buen día, Yo tengo un tema que es así de la tecnología artificial. Son los ¿Cómo se usos llama? actuales de la tecnología artificial en la empresa contemporánea. Ya, entonces Y usted me recomendó en la anterior clase que como que el que iba más ligado a mi tema era el histórico lógico, y el no sé si me dijo dialéctico Exactamente, y el exactamente, sistémico también. exactamente. Entonces, para que se den cuenta que en algunos casos, como el tuyo,
estos métodos son fundamentales. ¿Por qué? Porque mira, en el caso de Nicolás, él está analizando un fenómeno y cómo impacta. Entonces, por lo tanto, el dialéctico, el análisis y síntesis y la concreción y abstracción son fundamentales. Pero en el caso tuyo, ¿verdad? Más que el sistémico, el histórico lógico, porque tú tienes que analizar cómo ha sido este fenómeno, cómo se ha desarrollado. Y además de darte cuenta también cómo ese desarrollo en la historia y la lógica de ese desarrollo implica cambio, transformación, mejora. Porque no es lo mismo la inteligencia artificial hoy que en los años 60, cuando surgieron las computadoras. ¿Sí o no? Sí, Lice. Y eso es lo que te permite el método dialéctico, comprender el cambio, la transformación, el enriquecimiento de las cosas, la mejora de las cosas. ¿Qué te hace? Te permite comprender cómo se desarrolló el fenómeno que estás estudiando. Pero te permite comprender el cambio cualitativo que se ha producido en ese desarrollo. Y lo sistémico depende de tu investigación. A ver, vuelve a decirme el tema. Los usos actuales de la tecnología artificial en la empresa contemporánea. Claro. Ahí, ¿qué puede ser lo sistémico? Las necesidades de las empresas. En cuanto a la administración, a la gestión de la administración. Y a la gestión de todos los sistemas o los subsistemas que tiene una empresa. Porque si analizamos una empresa es un sistema en sí, ¿verdad? Sí. Ah, porque tiene la parte comercial, si es que es para eso, y tiene toda una estructura de recursos humanos, de esto, lo otro, entonces es un sistema en sí. Entonces, en tu caso, la cuestión de la inteligencia artificial es un sistema, ¿por qué? Porque en la medida de que se estén aplicando para resolver las necesidades de la gestión empresarial en general, la inteligencia artificial funciona como un sistema. Porque es las necesidades de la empresa en cuanto a gestión empresarial las que condicionan cómo se está aplicando la inteligencia artificial en ese universo. ¿Me expliqué? No fui muy abstracto, ¿no? ¿Se entiende? No, lo entendí. Sí. Exactamente. Entonces, por eso es que en tu caso, el histórico lógico, el dialéctico y el sistémico son buenos métodos para comprender el fenómeno. Pero también los procesos lógicos de análisis y síntesis y concreción y abstracción, porque el análisis y síntesis, ¿qué te permite? Comprender todos los componentes de ese fenómeno, incluso los diferentes momentos de desarrollo de ese fenómeno. ¿Verdad? Por ejemplo, miren, si nosotros decimos, Bolivia ha tenido tres grandes momentos de bonanza económica. El primer momento lo tuvo cuando era una colonia de España a partir de la explotación del Cerro Rico de Potosí y demás. Incluso fíjense que en la lengua española hay frases hechas, como dice, eso vale un Potosí. O su riqueza es como un Potosí. Eso son frases hechas que ya no se usan tanto, pero que se usaron en todos los siglos anteriores. Entonces, fíjense la importancia de esto, del Cerro Rico de Potosí, de toda la riqueza que sacaron de acá de Bolivia. Entonces, ese es un primer momento. Miren, estamos en el análisis. Los grandes momentos, ¿verdad? Del auge, digamos, económico en Bolivia. El primero fue en la época de la colonia. El segundo que podemos plantear es en la época del caucho, con Nicolás Suárez y no sé qué, no sé cuánto. Y el tercero que podemos plantear es el de Patiño y demás. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos haciendo un análisis. Y ahí podemos entonces sintetizar. Y en estos momentos, precisamente en estos momentos es donde se da
el mayor auge económico e importancia económica del país, ¿verdad? En un sistema que comenzaba, ¿no?, con ese proceso de globalización que actualmente vivimos. Ya estás sintetizando, pero ya estás pasando de lo concreto a lo abstracto también. A partir de esos 3 momentos ya tú eres capaz de teorizar, ¿verdad? A partir de la existencia de lo del Cerro Rico y Potosí en la colonia, del caucho y de Nicolás Suárez, ¿verdad? Y toda la minería y demás, y el hierro, ¿no? Porque Nicolás Suárez sobre todo hierro, ¿sí? Ustedes que estudiaron historia es sobre todo eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos 3 momentos. Eso es lo concreto. ¿Y qué es lo abstracto? Ah, es que esos 3 momentos han sido los mayores de auge de Bolivia, porque las importaciones no se pueden medir tanto, quizás en la colonia no hay tanta información, pero debe haberla, sobre la cantidad, los volúmenes que salieron de aquí, de minerales que salieron de aquí. Incluso, no por gusto, aquí se hacía, aquí estaba la moneda, señores, se acuñaba la moneda. ¿Ustedes se dan cuenta? En ningún país de América se acuñaba la moneda, era aquí, porque aquí estaba. En Potosí, si no recuerdo. Exacto, en Potosí, porque aquí estaba precisamente la materia prima para acuñar las monedas. Y déjenme decirle que las monedas que salieron de Bolivia y de América cambiaron el mundo, porque todo ese dinero llegó a Europa y generó extraordinarios procesos económicos y convirtió a Europa en lo que es ahora. Porque no España, fíjense, no España, ¿por qué? Porque el rey de España en esa época no era español, era alemán, Carlos V, y por lo tanto toda la riqueza que salió de América no fue a parar a España, fue a parar a Alemania y fue a parar a ese imperio enorme que tenía este hombre. Y por eso España fue un país que, a pesar de contar con una gran riqueza, con toda la gran riqueza económica de América, no se desarrolló y todavía es uno de los países más atrasados de Europa, España y Portugal. Qué contradicción, ¿verdad? Porque toda esa plata, a donde fue a parar, fue al imperio de Carlos V. Y no por gusto Alemania es ahora el líder de Europa, ¿no? No por gusto. La historia lo dice. Entonces, eso, fíjense, estamos partiendo de lo concreto, pero estamos teorizando, planteando, analizando, ¿verdad? Desde el análisis hacemos planteamientos, sintetizamos. Y aquí, desde lo concreto, desde esta realidad, soy capaz de teorizar. Entonces, eso es lo que permiten los procesos lógicos a partir de nuestros temas. ¿Se entendió? Sí. Y ese es el segundo paso. Porque lo primero, a través del método de análisis o revisión documental, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos, recopilamos y seleccionamos la información. Después que ya está la información seleccionada, entonces comenzamos a procesarla y sistematizarla a través del análisis y síntesis, de la concreción y de los métodos, que no quiere decir que los usemos todos, pero son los métodos que nos permiten realizar este procesamiento y sistematización. Aquí tenemos el ejemplo tuyo, aquí tenemos la clase virtual como sistema. Recuerden que después de punto y seguido siempre se escribe con minúscula. Para escribir con mayúscula tendría que ser punto y seguido, 2 puntos y aparte. ¿Verdad? Punto y seguido no, perdón, después de los 2 puntos. Si es 2 puntos y aparte, entonces con mayúscula. Si es 2 puntos y seguido, es con minúscula. ¿Está bien? Listo, ahí tenemos. Entonces ya está clarito todo esto. Y eso, este procesamiento a través de los métodos, es lo que nos permite tener toda la organización lista para poder describir o explicar mediante un artículo de revisión, describir y explicar el tema de cada uno mediante un artículo de revisión dirigido a un público objetivo.
¿verdad? Que son nuestros compañeros de clase, que son los compañeros de área, que es la comunidad académica NUR entera. Y aquí tenemos entonces, a través del uso de métodos teóricos, análisis, revisión documental, procesos lógicos, aquí están todos, y los métodos teóricos complementarios. ¿Y cuáles son las técnicas? Buscar, recopilar, seleccionar, procesar, sistematizar la información para resolver mi problema de desconocimiento. Ahora, si estos son mis métodos, mis procesos lógicos, y estas son mis técnicas, ¿cuáles son mis instrumentos? Las fichas de investigación. Y esas fichas de investigación tenemos dos tipos. Uno, de acuerdo al tipo de documento. Si es un libro, si es un documento electrónico que extrajimos de la red, si es un video. Ese sería el primer tipo. Y el segundo tipo, que es de acuerdo al proceso de trabajo que yo estoy realizando con la información, puede ser una ficha textual, puede ser una ficha de paráfrasis o puede ser una ficha resumen. Recuerden el video que vimos. Cuando es textual es una ficha en la que usted escribe textualmente las palabras del autor para después colocar la cita en su texto. ¿Verdad? Si es de, vamos a ponerlo así, si es de resumen, tal y como aprendieron a hacer en expresión oral y escrita, es un texto que me permite a mí tener resumido todo el contenido de un determinado documento. A partir de la proporción que ya les dije, ¿verdad? Un resumen debe ser, perdón, 1/3 del documento original. La tercera parte. Un buen resumen. Bien concentradito. Y la ficha de paráfrasis sería la ficha en la cual, con mis palabras, yo interiorizo, comprendo, explico lo que el autor dice o que los autores dicen. Y esta ficha de paráfrasis ya es una redacción que prácticamente está lista para ponerla tal cual en mi artículo de revisión. Pero, lógicamente, poniendo, ¿verdad?, la referencia correspondiente, ¿verdad? Según dice tú lo planteas así, según dicen los autores, no sé qué, no sé cuánto, y después pone lo que corresponda de acuerdo a la norma APA, ¿no? Jiménez, 2009. Páginas tanto y tanto. ¿Ya? Entonces, esto, ahora vamos a profundizar esto. Pero ya se entendió todo el proceso clarito, porque esto nos ha permitido comprender el proceso clarito, sí. Pregunto. ¿Se entendió? ¿Cómo integramos los métodos, las técnicas y los instrumentos? ¿Se comprendió eso? Hola. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, vamos ahora a entrar en la cuestión de las fichas, para que vean qué bonito esta historia. Miren, y este documento también yo se los tengo listo y se los voy a enviar. Aquí tenemos la ficha. La ficha de investigación incluso está hecho en el tamaño de la ficha, ¿verdad? Y que vamos a ver ahora cómo lo hacemos. La ficha de investigación por tipo de documento y por proceso de trabajo. Antes, cuando yo estaba en la universidad, mis profes llegaban así con una cajita con sus fichitas de cartulina, ¿no? Entonces, ficha de investigación de los dos tipos. Por tipo de documento, ficha bibliográfica, que son libros, electrónica, que son documentos que hemos sacado del internet, y audiovisual, que son videos. Aquí está. La bibliográfica, fíjense cómo ya permite, esto es un libro, permite que ya usted tenga todos los datos para después poner en el listado de su bibliografía. Miren aquí. El autor, el año, el título del texto,
el lugar de edición, y todo eso lo sacan del libro, la información, la editorial, la cantidad de páginas que tiene, y cómo quedaría la referencia en su bibliografía. Los 3 autores, la fecha de la publicación, el título, la edición, en dónde se editó y quiénes lo editaron, y las páginas que tiene. ¿Está bien? Esa sería la ficha bibliográfica. Esto ya les permite a ustedes tener el listado de bibliografía. Ahí, así Eso, informamos dónde sacamos el libro, Lice. ¿Perdón? Ahí sí, disculpen. Así como está ese dato, podemos informar dónde sacamos el libro. Claro. O sea, así usted hace su ficha. Cada libro hace su fichita así. Ficha bibliográfica. Autor, el año, el título, usted saca toda esa información. Y después arma, esto es como ustedes aprendieron expresión oral y escrita. Usted arma ya la referencia y esa referencia es la que va poniendo en su listado de la bibliografía, miren. Bien, dicen. Claro. Dije, Además, esto es lo que permite, lo que habíamos hablado, cómo tengo toda la información organizada. Miren, ya tienen toda la información organizada. Esto es para la bibliografía. Ahora, esta también es para la bibliografía, pero pensando en un documento que ustedes han sacado de internet. Entonces, si esta es la ficha bibliográfica, que es un libro físico, esta es la ficha electrónica, que es un documento que ustedes bajaron de internet. El autor, el año, el título, ¿verdad? Mírenlo aquí, investigación científica, el lugar de la edición, las ediciones, las páginas. Entonces, y aquí está la ficha. Garcés H. 2000, investigación científica, extraído. Es la fecha en la que usted bajó el documento. Extraído el 18 de septiembre de 2020 de, y aquí está la dirección. Incluso esta dirección está activa. Esto no lo escriban, ustedes lo copian y lo pegan aquí. ¿Por qué? Para que no se les vaya a ir algún puntito, alguna cosita, porque si no queda el vínculo, queda esto. Eso en Word, Lice, corta. para que quede así, no sé cómo. Para que quede la ficha así de tamaño y eso. Ajá, para que sea. Ahora lo vamos a ver. Le des un clic, ¿no ves? Y te lleve a toda esa Claro, información. así, mira. Tú le das clic. Si yo le doy clic, no le voy a dar porque nos vamos a salir de aquí y ya no lo vas a ver. Pero si yo le doy clic aquí, míralo ahí, es control y clic derecho. Mira. Fíjate que aquí mismo te lo dice, control más clic para seguir vínculo. O sea, clic normal, izquierdo, no derecho. Control, clic, sale la manito. Si yo, cuando sale la manito, yo le doy el clic, me lleva al documento. Para que me salga así, yo tengo que en el Chrome o en mi navegador copiar la dirección, ¿verdad? Mira, copiar. Vengo aquí. Imagínate que esto está en mi navegador. Yo lo copio y ya está listo. Listo. A veces me sale negro, a veces me sale así negro. Pero yo me pongo aquí al final y le hago así y ya se activa. Muy bien. ¿Está bien? Porque ustedes en su bibliografía tienen que ir poniendo esto, Aquí hay un libro, pero si es una de internet tienen que ponerlo así. Con esta estructura. Entonces, esta misma estructura tienen que seguir para todos los documentos que ustedes extraigan de internet. Hasta ahí estamos bien. Entonces, aquí tenemos la bibliográfica, tenemos la electrónica, y si es un video, mírenlo aquí. Si es un video. Sí, dicen. Yo saqué el libro, o sea, en forma físico, no lo saqué en forma virtual. Sí, saqué en forma virtual, solamente saqué uno nomás. Ah, ya, entonces tiene que ser así. Si es virtual, es así. Si es físico, es así.
y por orden alfabético, todos. ¿Qué quiere decir? Que Hernández, que es H, tiene que ir antes que Garcés, que es Sí, electrónico. eso Eso había ya explicado. ustedes lo saben. Claro, y eso ustedes lo saben desde expresión oral y escrita. Entonces, aquí hay un video, ¿ven? Un ratito salí, tengo clase. ¿Verdad? Entonces, aquí ustedes tienen una ficha bibliográfica, una ficha electrónica y una ficha audiovisual. Cuando ustedes ponen todo, lo primero que iría sería esta, la audiovisual, porque miren, empieza con E. Sin embargo, esta es con H y con G. ¿Ya? Entonces, aquí está cómo se cita, ¿verdad? La referencia. Educación, porque es Lifeder, educación, L, 30 de mayo del 2020, que es la fecha en que ese video subió a internet, que es la investigación científica. Aquí va 30 mayo del 2020, que es la fecha en que se subió el video a internet. Su título, que es la investigación científica y cuáles son sus características, obtenido de archivo de video, entre corchetes, 2 puntos, recuperado de, y aquí está la dirección. Si yo doy aquí el vínculo, me lleva al video. Ajá. ¿Está bien? Esto es para ver otra cosa después. Licenciado. Dime. Dime. Yo tengo una pregunta, Lisa. Dime. Puede bajar un poquito, donde dice educación 20, ahí se forma como La cita, es la cita. Pero eso quiero enseñárselos después. El problema de esto es cómo. A ver, esta bibliografía y esta cita ya te sale en tu documento cuando tú metes toda la información. Pero ya eso quiero enseñárselos después. Porque ustedes no han hecho, o sea, ustedes no aprendieron a hacer la referencia, sí. Esto así, en Word, con el Word, sin tener ustedes que escribirlo, poniendo todos los datos. En expresión, tomamos un poco el tema, cómo hacer así, sí. Ya, entonces, esto lo vamos a hacer después para que nos demos cuenta de cómo podemos hacer nuestra cita, meter la información y ya nos saldría esto, ¿verdad? Que esto cita este documento, nos saldría esto, pero nos saldría esto también al final del documento, miren. Mírenlo ahí. Esto lo hace solito el Word. Claro, te lleva directo. Ajá. Te lleva directo. Eso lo podemos ver después, pero eso tenemos que verlo en otro momento para poder terminar ahora, que son las y 49, poder terminar los tipos de fichas. Entonces, dime. Yo le quería preguntar, pero se me cortó el internet. Quería preguntarle, cuando el autor es así, no sé, por ejemplo, alguna fundación, algo... Pero depende del documento, hijo. Pero ahí esto es un canal de YouTube, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, cuando es, no sé, pongo un autor corporativo, o sea, la ficha de arriba. Pero ¿cómo es el libro? El libro es, mira, el libro es electrónico o el libro es físico. No, electrónico. Ya, entonces aquí pones los datos de la institución. Dicen, tu micrófono está apagado. El mío no, es tu internet. No. Es tu internet. Es tu internet, mi amor.
Ahora vas a volver a escuchar, seguro. Aquí va el autor. Dice, su micrófono está apagado. No está. Ay, Dios No mío. está. Es el tuyo. ¿Ella no nos oye o qué? Yo creo que no escucha a nadie, sí. Escríbanle en el chat. A ver, Yo lo aquí escucho, pondría... dice. ¿Cómo? Lo escuchamos Yo lo todos. escucho, le decía. Ya. El que me está preguntando, aquí pondrías el autor corporativo, la institución. Ya. ¿Lo escuchaste? ¿Me escuchaste? El que me estaba preguntando. Y sí, ahora sí lo escuché, que también mi internet está un desastre, no sé qué Ya. pasa. Ahí pondrías, aquí pondrías la institución. Aquí. Ok. El autor puede ser una persona, puede ser una institución o pueden ser varios autores como este. Si son varios autores, tienes que ponerlos todos. Y en la referencia te tienen que aparecer todos igual. Muy bien, vamos entonces a los otros tipos de fichas. De todas maneras, yo les voy a mandar esto. Ustedes pueden con calma revisar. Ahora, si estas son por el tipo de documento, un libro, una ficha electrónica que bajaron de internet o un video, estas son por el proceso de trabajo que yo voy a desarrollar. Yo quiero sacar las palabras textuales del autor para después colocarlas en mi documento. Entonces es una ficha textual. Yo voy a hablar de lo que el autor dice, es una ficha de paráfrasis. La paráfrasis es eso, por eso ustedes oyen a decir, estoy parafraseando. Estoy diciendo con mis palabras lo que dice el autor. Y la ficha de resumen, ¿verdad? Que hace un resumen de un determinado texto. Entonces, aquí está, la textual. Tiene un título que no es el título del libro. El título es que yo he puesto convencionalmente porque yo estoy haciendo fichas sobre definición de investigación, por ejemplo. Me interesa ver las diferentes visiones de diferentes autores de qué cosa es investigación. En este caso estoy viendo la de Hernández Sampieri, la de Fernández y la de María del Pilar Batista. En el libro del 2014, Metodología de la Investigación, en la 6ª edición que está publicado en México por McGraw-Hill, Interamericana Editores S.A. de CV, y que está en la página 4, lo que yo estoy planteando. ¿Por qué se pone páginas? Porque puede ser de la 4 a la 8, por ejemplo. ¿Ve? Belleza. Y ya yo sé dónde buscarlo. Ahora, ¿qué le permite a usted hacer esta ficha? Que después no estén, pero si yo lo había marcado, pero si yo había puesto un cosito. No. Aquí ya usted hace su ficha, saca textualmente lo que usted quiere poner y ya lo tiene ahí. Y después lo único que tiene es que buscar su ficha. No tiene que estar pasando trabajo buscando en el libro dónde fue que usted lo marcó. Entonces, así ustedes van a sacar toda la información que quieran citar literalmente. Eso más que todo es ayuda para nosotros, para que estemos más organizados. Exactamente, es lo que vimos hace un ratito. Métodos, técnica e instrumentos. Y los instrumentos que me permiten tener organizada todo el contenido para poder redactar. Entonces, la primera es la textual. La segunda es de paráfrasis. Y yo tengo mi título. Los títulos siempre te dicen de qué va esta ficha, sobre qué es la investigación. Los mismos autores y la misma editorial. Y aquí son mis palabras. E introduzco una cita de menos de 40 palabras. Miren aquí. Entonces, son tus palabras. Partamos de analizar la definición de investigación que plantean taca los autores en el 2014. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos críticos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Y te pones al final la página 4. Entonces, explica. Desde esta visión, podemos concebir a la investigación como un grupo de procesos estrechamente relacionados entre sí, que se dan continuidad. Aquí tenemos un ejemplo de sistema, ¿verdad? Que se dan continuidad y se complementan unos a los otros, conformando un sistema con procesos que se repiten siempre que se realice una investigación dirigida al estudio de un fenómeno o problema. Por otro lado, es importante señalar que los procesos que integran la investigación
además de conformar un sistema y de ser sistemáticos, o sea, conformar un sistema y de que se aplican sistemáticamente en todas las investigaciones que se realicen, son también críticos en su visión del fenómeno o problema que se estudia y de todos los elementos que lo constituyen, así como de los fenómenos con los cuales se relaciona y del contexto en el cual existe. ¿Verdad? Ahí está, con sus palabras. Incluso esto es lo que ustedes tienen que hacer, después lo vamos a ver en su marco teórico conceptual. Dialogar desde ustedes con lo que los autores están planteando. Señores, ya ustedes están aprendiendo aquí cómo trabajar en su tesis después. Así que préstenle absoluta atención a esto, porque esto ya es conocimiento aprendido para el final de su carrera. Entonces aquí tenemos la paráfrasis y aquí tenemos el resumen. Resumen, aproximación a la definición y a los enfoques de la investigación científica. Recuerden que este título es el que yo le doy, no es el título del libro, porque ya yo sé aquí de qué trata este resumen. Entonces, miren, los autores parten de definir qué es la investigación. Su visión la concibe como un conjunto de procesos. Fíjense que aquí yo estoy resumiendo lo mismo que parafraseé aquí. Y lo mismo que planteé como definición de investigación, en este caso. Y aquí ya yo hago el resumen de lo que ellos dicen. A partir de esta base plantean que durante la práctica científica han existido diversas corrientes de pensamiento y mencionan las siguientes. Explican también que a partir del siglo XX las diversas corrientes se han polarizado. Los dos enfoques que emplean, ahí ya explica todo y aquí tenemos. Y aquí está al final de dónde salió todo. Aquí tenemos las tres fichas. Y esto ya después le voy a enseñar que es que la bibliografía, como uno mete toda la información, ya te sale la bibliografía directamente después aquí. Pero eso ya es un procesito otro. ¿Ya? Muy bien. Voy a salir de aquí. Nos quedan 2 minutos la clase. Perfecto. Entonces, espero que hayamos captado la idea. Aquí, ¿cuál era el objetivo de esta clase como nos planteamos inicialmente? Uno, que comprendieran cómo integramos a todo este proceso que estamos haciendo los métodos, las técnicas y los instrumentos. Los procesos lógicos, ¿verdad?, que vimos en las presentaciones en PowerPoint de la clase pasada, los procesos lógicos, análisis y síntesis, concreción, abstracción, inducción, deducción. ¿Cómo podemos usarlo en la medida que nuestro tema nos lo pida o que consideremos que debemos usarlo? ¿Cómo usar métodos? ¿Qué métodos vamos a usar? Aparte de análisis y revisión documental, que siempre lo vamos a usar. Siempre en investigación eso es la base. Hay que investigar primero para después proponer soluciones. Ajá. Y las fichas. Todo eso nos permite buscar, recopilar, seleccionar, procesar, sistematizar y tener la información organizada para entonces escribir. ¿Claro? Más claro ni el agua. Si han estado atendiendo, pues entonces hemos avanzado mucho. Entonces, próxima clase, vamos a ver la elaboración física de la ficha en Word. Y vamos a ver lo otro que querían ver ustedes, cómo generar automáticamente mi cita y mi bibliografía. Y ya me sale al final del documento. ¿Está bien? Dicen al final de la clase, dijo que nos iba a hacer quedar algunos para hablar, no sé. Ah, no, lo hacemos por, o sea, pero algunos eran, algunos específicos. Yo lo voy a escribir por el grupo, no te preocupes. Vayan a clase porque ya son las 9 y muchos tienen clase. Yo voy a publicar ahora en el grupo que necesito hablar con José Carlos Contreras, bueno, con Kevin ya, con Leticia, Adriana, José María,
y Alejandra Rojas. Pero no está prácticamente bueno, Kevin y David, ya hablé con ellos, ¿verdad? Ya hablé con ellos, pero los demás no. No se preocupen. Déjenme un momentito quitar a Nicolás Listo. quitar a Nicolás para entonces ahora bajar la lista final. Tenemos 25. Uy, aquí está Yuleni. Vamos a hacer que entre y volver a bajar la lista. Ya, 26. Perfecto. Ya está descargada la lista de asistencia. Ya yo publico en el grupo para que se comuniquen conmigo. Porque son los que me falta por examen. Me salí sin querer. No, tranquila, ya lo volví a descargar. Perfecto. Ay, Entonces, nos vemos Sí, el jueves. la Ya lista, saben lo que por vamos a hacer el favor. jueves. Ya Viernes. saben lo que vamos a hacer el jueves, ¿verdad? El jueves vamos a ver en la ¿Qué práctica de dice? Word cómo hacemos las Viernes. fichas y demás. ¿Está bien? Viernes, dicen, viernes. Ah, perdón, viernes. Sí, ya. Es que tengo dos grupos el lunes y se me confunden los días. Ya, nos vemos entonces el viernes y vamos a hacer ese trabajo práctico para ver cómo eso y ya todo el mundo practicar. Vayan practicando las fichas porque si ahora la vieron y no hacen nada, imagínense ustedes, vayan practicando la ficha, vayan haciendo ya su ficha bibliográfica porque recuerden que ahora con la entrega del próximo documento y el parcial ya me tienen que hacer el listado de la bibliografía. Entonces vayan haciendo su ficha, ejerciten, van a tener el documento, nada más que yo tenga la clase ya convertida y grabada, se la subo al Word, al WhatsApp y ahí le mando también el documento de la ficha y el documento ese que vimos con el ejemplo de Nicolás, para que Nicolás pueda también trabajar y mejorar lo que ha hecho. Listo. Nos vemos entonces el viernes. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, le dicen gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, le dicen gracias. Hasta luego, Carolina.